Muy bien, continuamos acá con el famoso método del paralelogramo. Este método es un método muy importante basado obviamente en lo que es el método del polígono, ¿cierto? En este caso, este método se aplica solamente para dos vectores. Ojo, dos vectores que pertenecen a un mismo plano, ¿cierto? O sea, vectores coplanares, ¿cierto? Vectores coplanares, ¿ok? Listo, muy bien. Veamos. En este caso lo que tenemos que hacer nosotros es trazar paralela a los vectores que tú ves acá. Este es el vector A, este es el vector B. Tenemos que trazar paralela, ¿cierto? Muy bien. Veamos acá. Vamos a trazar acá una paralela al vector B y luego trazamos acá otra paralela al vector A, ¿cierto? Ahí está, mira. ¿Ya? ¿Listo? Ok. Entonces, ¿en qué consiste esto? Fíjese bien, acá nosotros tenemos las paralelas y como tú te darás cuenta se ha formado esta figura, ¿cierto? Y esa figura se llama paralelogramo, ¿cierto? Se llama paralelogramo. Profesor, ¿y para qué he hecho eso? Si tú te das cuenta, si este vector A lo colocas aquí, ¿encaja o no encaja? Sí encaja. Si este vector A tú lo pones acá, te darás cuenta de que el vector B más A sería el que cierra de esta manera. Por eso decimos que cuando trabajamos en un paralelogramo, la resultante de estos dos vectores, la resultante del vector A y del vector B, sería esta resultante de acá. Ahí está, ¿cierto? Muy bien. Si ustedes se dan cuenta de lo siguiente, ¿no? Tenemos el vector A y tenemos el vector B. ¿Qué ha pasado? He trazado ese vector negrito, ¿cierto? Este vector negrito vendría a ser el vector resultante de la suma, o sea, sería el vector A más B, ¿cierto? O sea, si yo dibujo el vector diagonal, estos vectores se van a su casa, estos vectores desaparecen, ¿cierto? Solamente me quedaría este vector de acá. Este es el vector que reemplaza a estos dos vectores, ¿cierto? Profesor, ¿y ese vector resultante corta el ángulo en dos partes iguales? No, no necesariamente. Profesor, ¿cuándo esto corta el ángulo en dos partes iguales? Si el A y el B tienen el mismo módulo, supongamos que este sea 5 y el de acá mida 5, entonces esto sale como bisectriz también, ¿sí o no? Y ahí divide el ángulo en dos partes iguales, pero mientras que estos sean diferentes, el ángulo también va a ser diferente cada porción, ¿ok? Entonces, no te olvides, el vector resultante vendría a ser en este caso el vector suma, el vector que está reemplazando a estos dos, ¿de acuerdo? Entonces, a un ladito que decimos que el vector resultante es igual a la suma A más B, ¿sí o no? Pero es una suma vectorial, ten bastante cuidado, es una suma vectorial. En este caso no les estoy diciendo de que si esto vale 5 y el de acá vale 7, 5 más 7, 12, no. Si tú quieres calcular cuánto mide esto, tendrás que aplicar una formulita bastante conocida. Si tú quieres saber cuánto vale el módulo de ese resultante, ¿cierto? Le vas a aplicar esta formulita de acá, ¿cierto? Fíjate bien. Sería A al cuadrado más B al cuadrado más 2 veces A por B multiplicado por el coseno del ángulo θ, ¿cierto? Esta fórmula es la que nos permite a nosotros calcular cuánto es el módulo de la resultante, o sea, mejor dicho, cuánto mide la diagonal, ¿cierto? Ok, esta es la famosa ley de cosenos que nosotros aplicamos para calcular dicha diagonal. Pero ¿qué pasa acá en lo que es el vector diferencia? En el caso del vector diferencia, yo tengo acá, mira, el vector A y el vector B igualito. Los dos parten del mismo punto. El requisito, ya sabes que los dos partan del mismo lugar, del mismo punto, mismo origen. Entonces, el vector diferencia es el vector que ya no está en la diagonal, sino es el vector que va a cerrar el triángulo, ¿cierto? Es este vector de acá. Fíjate bien. El vector diferencia es este vector de acá, ¿ok? Fíjate bien. Ese vector es el vector diferencia, pero la pregunta es, ¿hacia dónde apunta? Fácil. Supongamos que este vector apunta hacia arriba, ¿ya? Supongamos que el vector diferencia apunte hacia arriba. ¿Cómo va a ser? ¿A menos B o B menos A? Si tú te das cuenta, este vector parte en el extremo de B y termina en el extremo de A. Y obviamente lo vas a obtener así, restando el final menos el inicial, ¿cierto? Este es el vector diferencia. Profesor, ¿y cómo lo calculo? Fácil. Si tú quieres saber cómo se calcula el módulo
de ese vector diferencia, simplemente le aplica la formulita que dice raíz cuadrada de ¿quién? De a elevado al cuadrado más b al cuadrado menos 2 veces a por b por el coseno del ángulo θ, ¿cierto? Profesor, las fórmulas se parecen bastante, sí, efectivamente se parecen, ¿cierto? Todas acá, mira, si tú comparas las fórmulas, ese es más y acá es menos, ¿cierto? Pero esto es para el vector diferencia. Gráficamente hay mucha diferencia. Esto es el vector resultante que sale por la diagonal del paralelogramo y este es el vector diferencia que cierra el triángulo, ¿cierto? Y así, obviamente, nosotros vamos a ir avanzando en más técnicas, más propiedades que respectan a lo que son los vectores para poder entrar al desarrollo de los ejercicios, ¿ok? Bueno, seguimos con esta parte tan importante también que son los casos particulares en vectores, ¿no? Son las que nos permiten obviamente desarrollarlo muchos problemas en forma bastante práctica, ¿no? Mira bien, por ejemplo acá tenemos lo siguiente, los casos particulares. Primero, ¿qué pasaría si el vector A y el vector B, los dos apuntan hacia la derecha? ¿Qué puedo hacer con sus módulos? Sí, efectivamente, en este caso los voy a sumar. Cuando los vectores apuntan hacia un mismo lado, significa que estos dos vectores están formando un ángulo de 0 grados. Y si el ángulo que forman es 0 grados, la resultante de estos dos es máxima. ¿Sí? Resultante máxima, y es el único caso donde yo puedo sumar de manera directa, ¿cierto? Si esto vale 1000, si el A vale 1000 y el B vale 1000, entonces 1000 más 1000 sería 2000. Ese caso sí se puede dar solamente si es que los vectores están apuntando en el mismo sentido. Ahí puedo sumarlos, ¿de acuerdo? Ok. Y esta sería la resultante máxima, ¿ok, muchachos? Ahora, ¿qué pasa si los vectores son opuestos? ¿Qué pasa si un vector es opuesto con el otro, cierto? Pregunta, ¿qué ángulo forman estos dos vectores? Aquí están formando un ángulo de 180 grados. Cuando los vectores son opuestos, cuando forman un ángulo de 180 grados, se van a restar, ¿cierto? Supongamos que el A sea 100 y el B sea 70, sería 100 menos 70, me va a quedar 30, ¿cierto? Ok. En este caso el requisito es que A sea mayor que B para poder hacer eso, ¿cierto? En este caso se resta el mayor del menor y así estaríamos calculando una resultante mínima, ¿cierto? Ok, y eso va a ayudar mucho al desarrollo de los problemas, ¿de acuerdo, muchachos? ¿Sí? También acá tenemos el caso donde los vectores forman ¿qué ángulo? Sí, efectivamente, acá el ángulo vale 90 grados, ¿cierto? Si el ángulo vale 90 grados, entonces ¿qué decimos, muchachos? Que la resultante se va a calcular aplicando el método del paralelogramo, ¿cierto? Método del paralelogramo, ¿está bien o no? Muy bien. La resultante de estos vectores se calcula así, ¿cierto? Trazando la diagonal, y esta sería mi resultante, ¿cierto? Como tú sabes, esa resultante se calcula obviamente aplicando Pitágoras. Si el ángulo vale 90 grados, se aplica Pitágoras y así sería esto, ¿cierto? Raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado, ¿cierto? Ok. Si los vectores forman un ángulo de 90 grados, la resultante se traza por la diagonal aplicando el método del paralelogramo y esta resultante tiene un valor que equivale a la raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado y eso concierne al famoso teorema de Pitágoras, ¿está bien? Ahora también tenemos acá algunos casos directos que es muy importante, también nos va a ayudar a desarrollar muchos problemas, ya para no estar aplicando la fórmula, ¿cierto?, de la ley de cosenos, o sea, de manera directa se puede hacer. Por ejemplo, ¿qué pasa si dos vectores del mismo módulo, del mismo tamaño, AA, forman 60 grados? ¿Qué significa? ¿Qué puedo hacer? Claro, obviamente lo correcto sería esto, ¿no? Trazar una paralela, trazar la otra paralela, ¿cierto? Y luego de eso, trazar mi resultante, ¿sí o no? ¿Listo? Tendría que trazar mi resultante, ¿ok? La pregunta es, ¿cuánto vale esa resultante? En este caso particular, donde tienen el mismo tamaño y el ángulo vale 60 grados, esa resultante tiene un valor de ¿cuánto? Tiene un módulo de A raíz de 3, ¿sí o no? Sin aplicar toda la fórmula que nosotros conocemos de frente, AA con 60 grados, la diagonal
vale A raíz de 3. ¿Está bien o no? ¿Sí? Entonces no se vayan a olvidar. Esto es muy, bueno, muy importante, ¿ya, muchachos? Ok. Ahora, ¿qué pasa en este caso? ¿Qué pasa si los vectores tienen el mismo tamaño, el mismo módulo y forman 90 grados? Entonces tendré que trazar mis paralelas y luego trazar mi resultante. Tendré que trazar mi resultante, ¿cierto? Ahí está. Esta es mi resultante. Y la pregunta sería, ¿cuánto vale? Entonces, este es el otro caso. Esa resultante, ¿cierto? Tiene módulo que es igual a ¿cuánto? A raíz de 2. ¿Está bien o no? ¿Sí? O sea que si este es AA y el ángulo vale 90, la diagonal vale A raíz de 2, de manera directa. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahí está. Listo. Pero este caso también es bastante conocido y ha venido varias veces en el examen de admisión. ¿Qué pasa si dos vectores del mismo tamaño forman un ángulo de 120? Igualito. Trazo mis paralelas, ¿cierto? Ahí está. Trazo mis paralelas y la resultante sería la de acá, ¿cierto? La diagonal. Esta sería mi resultante, ¿no? Ahí está. AA con 120 grados, esta es mi resultante y la pregunta es, ¿cuánto mide? Esa resultante tiene módulo que es igual al mismo valor, A. Entonces ya sabes, si es AA con 120 grados, la resultante también vale lo mismo, ¿cierto? Ok, y eso ya está comprobado. Eso lo hacemos para ganar tiempo, para ser más hábiles en este capítulo tan importante, ¿cierto? Entonces no te olvides los casos. Si esto es AA con 60 grados, respuesta A raíz de 3, resultante, ¿sí o no? ¿Ok? AA con 90 grados, la resultante, módulo A raíz de 2. Aquí, AA con 120 grados, la resultante tiene módulo A, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender para poder, obviamente, continuar con este avance del capítulo de vectores. ¿Ya, muchachos? Ok. Muy bien, entonces ahora continuamos con lo que es la parte de los vectores unitarios. ¿Es importante conocer qué es un vector unitario? Sí, es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos qué es un vector unitario, entonces nosotros podemos saber hacia dónde apunta el vector, cuál es su dirección, cuál es su sentido, ¿cierto? Entonces, en este caso, miren, el vector unitario para cualquier vector, sea un vector A, un vector B, que apunte en cualquier sentido, todo vector, sin excepción, tiene un vector unitario, ¿cierto? Y ese vector unitario lo reemplazamos, bueno, se representa básicamente con la letra U y un sombrerito en la parte de arriba llamado circunflejo, ¿cierto? En este caso, este es el vector unitario, ¿cierto? Con el respectivo símbolo, ¿cierto? Que lo representa. Profesor, el vector unitario es el vector dirección, ¿cierto? El vector unitario es el vector dirección, ¿cierto? Ahí está, ¿ok? Como te decía, conocer el vector unitario, entonces es conocer hacia dónde apunta dicho vector, ¿cierto? Ok, ¿cómo se calcula el vector unitario? Dividiendo el vector A entre su módulo, ¿cierto? Esta es la fórmula que nosotros utilizamos para calcular cualquier vector unitario. Y de por sí, debes saber tú siempre esto, ojo, que cualquiera que sea el vector unitario, sea cual sea, su módulo siempre es igual a ¿cuánto? A 1, ¿cierto? Su módulo de cualquier vector unitario es la unidad, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, fíjese bien acá. También tenemos los vectores unitarios cartesianos. Creo que todos conocemos esto, ¿no? Y bueno, nosotros nos enseñaron a trabajar en el plano de X y, pero también sabemos que en el espacio está el eje Z, eje X, eje Y, eje Z, ¿cierto? Ahí está, mira, obviamente, ya sabes. Es como el rincón de una habitación, ¿cierto? Ahí está, mira. El plano XZ, el plano YZ y el plano XY, ¿cierto? Ok. En este caso, cada eje cartesiano tiene un vector unitario que está reconocido a nivel mundial, ¿cierto? Tenemos el eje X, tenemos el eje Y, ¿cierto? Que sería su vector unitario J, y tenemos en el eje Z su vector unitario K, ¿cierto? Esos son los vectores unitarios
para cada eje cartesiano, I para el eje X, J para el eje Y, K para el eje Z, ¿cierto? O sea que si una partícula se mueve en el eje X, por ejemplo, me dicen a mí, la partícula tiene velocidad 100 kilómetros por hora I. Por el vector unitario I me está indicando de que se está yendo hacia el eje X. Si a mí me dijera vale 100 kilómetros por hora J, significa que se está yendo en el eje Y, ¿entiendes? Y así, ¿no? Entonces obviamente los vectores unitarios son para eso, para indicar hacia dónde se mueve una partícula, ¿cierto? ¿Cuál es su dirección? Hacia dónde apunta, ¿de acuerdo? Ok, y con eso nosotros y ahora sí podemos entrar con el desarrollo de la segunda parte de este capítulo, que es el análisis vectorial, y recurrimos ahora a nuestro libro, ¿de acuerdo? Para seguir desarrollando. Muy bien, ahora sí desarrollamos el problema número 10 de lo que es el análisis vectorial. Miren bien, en este problemita dice que determine cuánto es la resultante, ¿cierto? Muy bien. Cuando se refiere a la resultante, en este caso nosotros tenemos que pensar que la resultante vendría a ser la suma de todos los vectores. Desde ahí tenemos que empezar, ¿ya? A ver, vamos a ver. La resultante vendría a ser, ¿quién? A más B más C, ¿cierto? Ahí le pones su respectiva flechita, ¿cierto? Ok. Y le llamamos ecuación número 1. Lo dejamos ahí pendiente porque eso se tiene que reducir, ¿cierto? Ahora, hay que tratar de sacar una condición del mismo problema. Si tú miras la figurita, ¿cierto? Aquí no hay que pensar que voy a aplicar Pitágoras, no, nada de eso, ¿cierto? En este caso tú mira la figurita, ¿cierto? Mira la figurita y dime, ¿qué puedo sacar de la figurita? Según el método del polígono, nosotros sabemos que al sumar el vector B con el vector C, ¿qué me da como resultado? El vector que cierra, que es el vector A, ¿cierto? Vectores consecutivos, no te olvides, acá está la colita, la primera colita sería el vector B, le sigue el vector C y el que cierra es el vector A. Por lo tanto, la primera ecuación también que podemos rescatar acá sería que el vector B más C, ¿cierto? Le ponemos ahí la flechita, el vector B más C me da como resultado el vector A, ¿cierto? Por lo tanto, con ese dato yo lo puedo reemplazar acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué decimos? En 1, ¿ya? En 1, reemplazamos en 1. ¿Cómo quedaría la resultante? Sería el vector A más, ¿cierto? ¿Cuánto vale el vector B más C? El vector B más C vale A, ¿cierto? Por lo tanto, al final, ¿qué tendríamos? Que la resultante es igual a ¿quién? A más A sería 2 veces el vector A y esa sería mi solución, ¿cierto? O sea que en este caso la respuesta sería la alternativa B, ¿cierto? Ok. Ahora sí, pasamos al siguiente problema, al problema 11. Este problema está más bonito, ¿cierto? Hay que tratar de concentrarse bastante para poder desarrollar este problemita. Mira lo que dice. Se muestran 3 vectores de igual módulo, raíz de 3 unidades cada uno. Hallar el módulo de B menos C. Esto es lo que nos están preguntando, ¿sí o no? ¿Cuánto vale el módulo de la resta de B y C, ¿sí o no? ¿Ok? Ahí está, mira. Pero también me dan el dato de que el A, el B y el C, cada uno de ellos tiene módulo ¿cuánto? Este dato es muy importante. Nos están diciendo que el módulo del vector A es igual al módulo del vector B igual al módulo del vector C. ¿Y cuánto vale? Dice que cada uno de ellos vale raíz de 3 unidades. Raíz de 3 solamente. ¿Listo? Muy bien. Yo te hago una pregunta. Si este vector mide raíz de 3, este vector mide raíz de 3 y este vector mide raíz de 3, entonces la pregunta sería, ¿qué tipo de triángulo es este? Es un triángulo equilátero. Este es un triángulo equilátero. Este ángulo vale 60. El de acá también vale 60 y el de acá también vale 60 grados, ¿cierto? Ok. Ahora lo que voy a hacer es aplicar la formulita, ¿cierto? Voy a aplicar la formulita para calcular el módulo de B menos C. ¿Listo? Según la fórmula que nosotros conocemos es la raíz cuadrada de ¿quién? Del primero al cuadrado, ahí está, más el segundo al cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno del ángulo, ¿cierto? Ahí está, mira. Eso es lo que tenemos que aplicar, ¿se acuerda? Esa es la famosa ley de cosenos que me permite calcular el módulo de la diferencia de dos vectores. Ahora,
Vamos a ver. Voy a reemplazar, ¿cierto? Sería la raíz cuadrada de ¿cuánto? El b. ¿Cuánto vale b? B vale raíz de 3. Sería raíz de 3 elevado al cuadrado. Más, ¿cuánto vale c? C también vale raíz de 3 elevado al cuadrado. Menos 2 veces raíz de 3 por raíz de 3. ¿Correcto? Ahí está. Multiplicado por... ¿Cuánto vale el coseno del ángulo? Pero la pregunta es, ¿cuánto vale el ángulo que forma el vector B y el vector C? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Mira bien, el vector B lo voy a correr un poquito. Ahí está, fíjate bien. El vector C está así, ¿cierto? Este es el vector C. Y el vector B lo voy a correr un poquito. Este es el vector B. La pregunta es, ¿cuánto vale este ángulo tita? Porque eso es lo que tengo que reemplazar en la fórmula, ¿cierto? Como tú te darás cuenta, si este ángulo vale 60, este ángulo de acá sería 120, ¿o no? Porque los dos tienen que sumar 180. Y si este ángulo vale 120, pues el de acá también sería 120 grados. Y ese ángulo es el que voy a reemplazar acá. Ahora la pregunta sería, ¿cuánto vale el coseno de 120? Coseno de 120 grados, ¿cuánto es? Efectivamente, es negativo 1/2, ¿cierto? Ahí está. Tienes que aprenderte el valor del coseno de 120 grados, que es negativo 1/2. Ahora sí, lo vamos a desarrollar y esto nos va a quedar así, muchachos. Miren, esto te quedaría 3 más. Aquí también sale 3 menos por menos, más, ¿cierto? Este 2 con este 2 se va, raíz de 3 por raíz de 3, eso sale 3, ¿cierto? Ahí está. Ahora lo vas a sumar y ¿cuánto me quedaría? 3 más 3 más 3 sale 9 y la raíz cuadrada de 9 es 3. Y esa sería tu solución, ¿de acuerdo? Ahí está, mira. Esa sería la solución para el problema número 11, ¿de acuerdo, muchachos? Ahora sí, vamos al problema número 12. El problema número 12 dice, si la resultante máxima de dos vectores es 68 unidades y la resultante mínima de 28 unidades, determinar el módulo de los vectores que forman entre sí un ángulo de 90 grados. O sea, mira lo que me están dando dos partes acá por si acaso. Primero dice que la resultante máxima vale 68 y la resultante mínima vale 28, ¿cierto? También acá dice que determine cuánto vale la resultante cuando los vectores formen un ángulo de 90 grados. Entonces, voy a tener que hacer lo siguiente, muchachos. Primero recordar mi teoría. ¿Qué dice la teoría? Que cuando la resultante es máxima, los vectores se van a sumar de manera directa. Y cuando la resultante es mínima, va a ser A menos B. ¿Y esto cuánto vale? 28, ¿cierto? Ahora sí, lo vamos a sumar. Tú ya manejas esto, se suma, ¿cierto? Sistema de ecuaciones, el B con el B se cancela y me quedaría que 2A es igual a 96, ¿cierto? Ahí está, mira, ¿sí? Entonces desarrollamos esto y el A ¿cuánto quedaría? 48, ¿cierto? El A vale 48. Pregunta, si A vale 48, lo paso a restar al 68 y me quedaría entonces que B ¿cuánto vale? B vale 20, ¿cierto? B vale 20. Ahora sí, recordarás tú de la teoría cuando dos vectores forman 90 grados. O sea, ahora el problema me está diciendo que el vector A y el vector B, ¿qué ángulo forman? Forman 90 grados. Y cuando forman 90 grados, ¿qué se aplica? Se aplica Pitágoras, ¿cierto? Entonces, la resultante en este caso sería la raíz cuadrada de ¿cuánto? De A al cuadrado más B al cuadrado, ¿cierto? ¿Y esto es igual a cuánto? Raíz cuadrada de ¿cuánto? El A vale 48, sería 48 elevado al cuadrado, más el B vale 20, sería 20 elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos va a quedar esto? Bueno, en este caso, como les decía, muchachos, aquí estos dos números son múltiplos de 4, ¿cierto? Ese 4 lo puedo sacar de la raíz y me quedaría ¿cuánto? Raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 5 al cuadrado, ¿cierto? Ok, entonces si nosotros desarrollamos esto, 12 al cuadrado 144, 5 al cuadrado 25, sumado sale 169. Raíz cuadrada sería 13 por 4 me daría 52, ¿cierto? De todas maneras lo vamos a dejar acá, ¿cierto? Sería, acá la suma de estos dos sale 169, la raíz cuadrada es 13, lo multiplico por 4 y así me quedaría 52. Y esa sería la respuesta para el problema número 12. Muy bien, en el problema número 15 dice calcular el módulo de la resultante del conjunto
de vectores, acá está, que se muestran en el cuadrado del lado L. Ahí está. Es un cuadrado del lado L lo que tenemos acá, ¿cierto? Muy bien. Pero primero también, la resultante tú sabes que es la suma de todos los vectores, ¿cierto? Pero si tú te fijas bien, en este caso hay vectores del mismo tamaño y que también son opuestos. Por ejemplo, el vector A con el vector D. ¿Son del mismo tamaño? Sí, como este es el centro del cuadrado, me doy cuenta de que estos dos tienen el mismo tamaño y como son opuestos se van a restar. Y si se restan, automáticamente ¿cuánto me daría? Me daría 0, ¿cierto? Por lo tanto, este vector de aquí, este vector A con este vector D, los dos se cancelan, ¿sí o no? ¿Quién más? Este vector C con este vector G también son vectores opuestos del mismo tamaño. ¿Qué pasa con ellos? También se van, ¿cierto? También se eliminan. Pero ¿qué pasa con el vector B y con el vector E? También se van, ¿cierto? Son vectores del mismo tamaño y por lo tanto se eliminan. Y si tú te das cuenta, solamente ¿quién nos ha quedado? Nos ha quedado el vector F, o sea que la resultante al final sería el vector F. Pero lo que me piden a mí es lo siguiente: ¿cuánto es el módulo? El módulo de la resultante. Entonces yo tengo que saber cuánto es el módulo de F, ¿sí o no? ¿Y cuánto es el módulo de F? A ver, según tu criterio, ahí está la figura, ¿cuánto quedaría? ¿Cuánto mide este vector F? Claro, si es un cuadrado del lado L, ¿cierto? Ahí está, es un cuadrado del lado L. Yo sé que este es punto medio. ¿Cuánto sería este pedacito de acá? Este pedacito sería L medio, ¿cierto? Por lo tanto, si a mí me preguntan cuánto mide el vector F, automáticamente ¿qué digo? Mide L medios. Por lo tanto, mi respuesta sería L medios. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a desarrollar el problema número 16. Mira bien, mira la figura. Aquí está. Lo que estamos viendo es un hexágono regular según el problema. Y dice, calcular la magnitud de la resultante del conjunto de vectores mostrados en el gráfico si B es igual a raíz de 3 sobre 3. Muy bien. Me están dando un dato muy importante. Dice que BE, el vector BE, tiene módulo raíz de 3 sobre 3. ¿Entiendes? ¿Sí? El módulo del vector BE es raíz de 3 sobre 3, ¿cierto? Muy bien. Mira, este problema se desarrolla así. Lo que vamos a hacer en este momento es trasladar vectores. Voy a trasladar vectores. Por ejemplo, este vector de acá, ¿a dónde lo puedo llevar? Este vector lo puedo trasladar siempre a su lado paralelo. Yo he visto muchos casos donde jóvenes hacen esto. Este vector lo ponen acá, ¿no? ¿Por qué? Si estos lados no son paralelos. Este vector puede encajar aquí, ¿sí o no? Por lo tanto, este vector lo voy a borrar y lo voy a colocar acá, ¿cierto? Ok. Y entonces nos quedaría así, miren muchachos. Ahí está. Ese vector nos va a quedar así. ¿Cierto? Fíjate bien. Este vector lo he trasladado acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con este vector? Ya desaparece, pues, ¿sí o no? Ya dejó su lugar, así que simplemente ya lo colocamos acá. Y el objetivo es bastante claro. Es que este vector con este vector es consecutivo y nos va a dar como resultante este vector de acá, ¿cierto? Entonces, nuevamente, mira este vector de acá. ¿Este vector lo puedo trasladar? Sí, este vector lo vamos a trasladar a este lado de acá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos va a quedar, chicos? A ver, si lo trasladamos. Ahí está, ¿no? Eso es lo que vamos a tener, ¿sí o no? Entonces, este vector ya lo trasladamos acá, así que lo vamos a borrar, ¿cierto? Y nos quedaría esto, ¿de acuerdo? Fíjate bien. Profesor, pero estamos observando aquí de que hay vectores consecutivos. Claro, esa es la intención. De que este vector palito con este vector dos palitos son consecutivos. ¿Y la resultante cuál sería? La resultante vendría a ser este vector de aquí. Mira bien, este con este me da este. ¿Entiendes o no? ¿Sí? Pero ojo, ten cuidado. Este vector palito con este vector dos palitos me da otro vector igualito al que está ahí. ¿Entiendes? Tienes que tener bastante cuidado. Por eso que en este caso nosotros vamos a utilizar la reglita, el reglón, aquí. Este vector palito con este vector dos palitos, su resultante va a ser otro vector igualito al que está ahí, ¿cierto? Ok, fíjate bien. ¿Ya? Lo dibujamos ahí de color rojito, ¿cierto? Y decimos que ese vector
acaba de reemplazar ¿a quién? A este vector palito y a este vector 2 palitos. O sea, estos dos vectores ya fueron, ya no están, ya desaparecen, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Estos dos vectores ya no están. El vector rojito los acaba de reemplazar. ¿Y qué ocurre acá? Este vector bolita con este vector 2 bolitas, ¿cierto? También, ¿son consecutivos o no? ¿Cuál es la resultante? El que cierra. Otro vector que está ahí, ¿cierto? Otro vector parecido al que está ahí, ¿cierto? Entonces, miren lo que tenemos, que estos dos vectores me generan un nuevo vector, y ese vector va a estar así, ¿cierto? Ahí está, ¿no? Este vector azulito es el vector que reemplaza a este vector bolita y a este vector 2 bolitas. Pero la pregunta sería ahora, ¿cuántos vectores me quedaron? En este caso, si nosotros analizamos con cuidado, ¿cierto? La resultante se limita ¿a qué? A un vector rojito, a otro vector azulito y a un vector negrito. Y como los tres van para abajo, se suman. O sea, sería 3 veces el vector BE, ¿sí o no? 3 veces el vector BE. Pero como a mí me están pidiendo que determine su módulo, el módulo de la resultante, entonces simplemente diríamos que la resultante es 3 veces ¿quién? Es 3 veces el vector BE en módulo, ¿cierto? Pero eso me lo están dando o no, sí, me lo están dando, ¿cierto? Entonces mi respuesta ¿cuánto va a ser? 3 veces raíz de 3 sobre 3. Simplificamos, ¿cierto? Simplificamos. ¿Y qué nos quedaría? Solamente nos quedaría raíz de 3 la respuesta. ¿De acuerdo, muchachos? Y esa sería la solución para el problema número 16. No te olvides, vector palito, 2 palitos, sale un vector rojito. Vector bolita y vector 2 bolitas, sale un vector azulito. Sumado el vector rojito con el vector azulito y el vector negrito, salen 3 veces el vector BE. Pero como el BE conocemos que su módulo vale raíz de 3 sobre 3, entonces la respuesta sería raíz de 3, ¿cierto? Ok. Muy bien, en el problema número 32 de nuestro libro, dice, se tienen los vectores A y B como se muestra en la figura. Hallar cuánto vale el módulo de A menos B, ¿cierto? En este caso, nosotros tenemos lo siguiente. Me están pidiendo que determine el módulo, ojo, me piden el módulo de A menos B, así debería estar ya. Ahí le faltan las barritas, debe ser el módulo de A menos B. Tú sabes muy bien que por fórmula esto debería ser la raíz cuadrada de ¿quién? De A al cuadrado, ¿cierto? Más B al cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo tita, ¿cierto? Pero tenemos un pequeño detalle acá, ¿no? Tenemos que arreglar esto porque mira, el vector A que tiene módulo 30 está inclinado 78 grados y el B está inclinado 41 grados, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es juntar los dos orígenes, ¿cierto? Juntamos los dos orígenes y esto se vería de la siguiente manera. Si nosotros juntamos los dos orígenes, nos va a quedar así, ¿cierto? Ahí está, mira. Ok, ¿no? Muy bien, fíjate bien. El vector B, que es este, y este es el vector A, el vector B está inclinado ¿cuánto? 41 grados. Y el vector B está inclinado 41 y el vector A está inclinado 78 grados. ¿Cuánto le faltaría aquí a este 41 para que sea 78? Entonces lo vamos a restar, en otras palabras, y me quedaría 37. Sería 37 grados. Entonces me doy cuenta de que este es el vector A, este es el vector B y el ángulo que forman, ¿cierto? El que nosotros necesitamos en la formulita sería 37 grados, ¿cierto? Muy bien, ahora sí vamos a reemplazar acá. ¿Y cómo nos quedaría ver esto? También es algo bastante importante reconocer para no trabajar demasiado en el momento de reemplazar nuestros valores. El 30 es lo mismo decir, mira, los dos son múltiplos de ¿cuánto? Múltiplos de 6, ¿sí o no? Por habilidad, esto sería 6 por 5, ¿sí o no? Y esto sería 6 multiplicado por 4. El 6 lo voy a dejar fuera de la raíz y voy a trabajar solamente con el 5 y el 4. Me quedaría 5 al cuadrado más 4 al cuadrado menos 2 por 5 por 4 por el coseno del ángulo. Coseno de 37, tú debes de saber muy bien que el coseno de 37, ¿cuánto es? Coseno de 37 grados es 4/5, ¿cierto? Esto por favor te lo tienes que aprender
es muy conocido, ¿ok? Entonces reemplazamos el coseno que vale 4 quintos. A ver, si nosotros simplificamos esto, ¿cuánto nos quedaría? A ver, fíjate bien. Acá tenemos la raíz cuadrada de ¿cuánto? Tenemos el 6 que está multiplicando a la raíz cuadrada de ¿cuánto? A ver, esto es 25, esto es 16 y esto es, a ver, 2 por 4, 8 por 4, 32. Sería, a ver, hacemos un pequeño cálculo rápido, sería 25 más el 16, nos quedaría 41 menos el 32, nos va a quedar 9, ¿cierto? Entonces todo eso sale raíz cuadrada de 9 y como la raíz cuadrada de 9 es 3 por 6, 18, entonces la respuesta final sería 18. ¿Está bien o no? ¿Sí? No te olvides, 25 más 16, a eso le restamos 4 por 4 por 2, o sea, 32, quedando 9. Entonces, la respuesta sería al final 18, ¿cierto? Muy bien. Jóvenes, ahora sí, pasamos al problema número 37. ¿Qué pasa en el problema número 37? A ver, fíjate bien. En el problema número 37, a ver, ¿qué ocurre? En el problema 37, vamos a ver, nos están dando 3 vectores. Sabiendo que la resultante de los vectores mostrados es nula, se pide calcular la medida del ángulo θ. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué la resultante es nula? ¿Qué significa que la resultante sea una resultante nula? ¿Cierto? Hay muchas técnicas para desarrollar esto, pero la más efectiva aquí sería lo siguiente, aplicar el método del paralelogramo. Si tú te pones a pensar qué pasa con este vector bolitas y con este vector culebrita, su resultante, ¿cuánto debería ser? Si trazamos paralelas, ¿cierto? Si trazamos paralelas, ¿ok? A estos dos vectores, la resultante de ambos tendría que ser este vector negrito, ¿cierto? Ahí está. Entonces, ¿cómo decimos? Esta con esta da esta, ¿cierto? Pero este vector tiene que medir 13. ¿Por qué vale 13? Tiene que medir 13 necesariamente, ¿por qué? Porque este 13 con este 13 se van. Y al final, ¿qué me queda? 0, ¿cierto? Me quedaría un vector nulo, ¿te das cuenta? Entonces, este con este me da 13. Y este 13 con este 13 se van. Y no queda nada. ¿Entiendes o no? Entonces ahora nosotros vamos a trabajar acá, mira. Vamos a trabajar en el paralelogramo, ¿cierto? Entonces yo voy a aplicar mi fórmula, ¿cierto? Que dice que la resultante en módulo es la raíz cuadrada de ¿quién? De a al cuadrado más b al cuadrado más 2 veces a por b multiplicado por el coseno del ángulo. Este para mí va a ser el a, este para mí va a ser el b, esta para mí va a ser la resultante y el ángulo es lo que a mí me están preguntando, ¿cierto? Si tú quieres eliminar la raíz, ¿qué se hace? Se eleva al cuadrado, ¿cierto? Si tú le elevas al cuadrado, ¿cuánto te quedaría? Si tú le elevas al cuadrado, ¿nos va a quedar así o no? ¿Tú qué dices? ¿Sí? Ahora sí, voy a reemplazar. R vale 13, sería 13 elevado al cuadrado. El A valdría 7, sería 7 al cuadrado. Más el B sería 8, 8 al cuadrado. Más 2 veces 7 por 8 multiplicado por el coseno del ángulo θ, ¿cierto? Entonces, si nosotros desarrollamos esto, me quedaría 169 es igual a 49 más 64 más 2 por 7 por 8, 56, multiplicado por el coseno del ángulo θ. Si tú sumas estos dos, a ver, estos dos, ¿cuánto suman? Estos dos, a ver, estos dos van a sumar 13, 113. Si el 113 lo pasas a restar al 169, te quedaría 56. Y esto es igual a 2 por 56 coseno de θ. ¿Listo? Entonces, este con este se elimina, me quedaría 1. El 2 pasa a dividir. ¿Cuánto quedaría? Me quedaría entonces que 1/2 es igual a ¿cuánto? Al coseno de θ. ¿Está bien? Entonces no te olvides. Cuando este pasa a dividir, se va. El 2 pasa a dividir, me quedaría 1/2. La pregunta es, ¿cuánto debe ser el ángulo θ para que cumpla que el coseno es 1/2? Automáticamente, ¿cierto? El ángulo θ debe ser
60 grados. No te olvides, coseno de 60 grados es 1/2. Entonces la respuesta al final sería el ángulo vale 60 grados, ¿cierto? ¿Ok? Muy bien, muchachos. Muy bien, en el problema número 41 me piden calcular cuánto es el módulo de la resultante. En este problemita me dicen que el A y el B tienen módulo 25, ¿cierto? Muy bien, miren bien, el vector A y el vector B tienen módulo de 25 unidades. Lo que nosotros vamos a hacer es rotar el sistema de tal manera de que me queden ángulos conocidos. La pregunta sería, ¿cuánto lo giraría? En este caso lo voy a girar un ángulo de ¿cuánto? De 5 grados, ¿cierto? Si nosotros lo giramos 5 grados, a ver, ¿cuánto nos quedaría? El vector B ahora estaría de esta manera, ¿cierto? Y su ángulo ya no sería 21, sino ¿cuánto sería? 21 menos 5 sería 16, ¿cierto? Si tú te das cuenta, al momento de que el vector gira de esta manera, el ángulo se va cerrando y por lo tanto terminaría en 16 grados. Este ángulo de 42, ¿cierto? ¿En cuánto nos va a quedar ahora? ¿Cierto? Este ángulo ahora sería 37 grados, ¿cierto? Claro, porque el 42 se va a cerrar en 5 grados y me va a quedar 37, ¿cierto? Muy bien, como dice que el vector A vale 25, le colocamos acá 25, y el vector B también mide 25, le colocamos ahí 25, ¿cierto? Ahora simplemente vamos a trazar en este caso los vectores componentes, vamos a descomponer cada uno de los vectores. Este vector de acá tú lo descompones y sería uno hacia la derecha y el otro hacia arriba, ¿cierto? Hay que recordar, jóvenes, que un vector se puede descomponer de muchas maneras, ¿cierto? Pero en este caso es una manera especial, cuando forman 90 grados. Cuando tú dibujas estos dos vectores, ¿qué pasa con este vector? Ese vector desaparece, ¿cierto? Ok, en este caso me quedarían estos dos vectores componentes. Se llaman componentes rectangulares porque el ángulo que forman es 90 grados. Igualito, este vector de acá yo lo puedo descomponer así, uno hacia arriba y el otro hacia la izquierda. ¿Ok? Estamos aplicando el método del polígono. ¿Ok, jóvenes? Fíjense bien. Acá tenemos, este vector sería desde la colita hasta la cabeza del vector. Jalas uno hacia arriba, uno hacia la izquierda, ¿cierto? Y este vector ya desaparece, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale cada una de las componentes? Ahí tendremos que utilizar los triángulos notables o en tal caso los senos y cosenos. Si tú te das cuenta, este es un triángulo bastante conocido. Este es un triángulo 1674. Este de acá sería 7 y el de acá sería 24. 7, 24, 25. Ya que este ángulo de acá vale 74 grados. ¿Listo? Muy bien. Y aquí, ¿cuánto sería cada uno de ellos? Claro, en este caso utilizamos los triángulos notables. Podría ser el triángulo 3, 4, 5, ¿sí o no? Si yo me doy cuenta, esto sería 3K, esto sería 4K y esto sería 5K, ¿cierto? Entonces, si yo desarrollo acá, ¿cuánto sería? Acá sería 5. Entonces, este vector de acá, ¿cuánto vale? Sería 3 por 5, me daría 15. Y acá sería 4 por 5, ¿cuánto me da? Me daría 20, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a sacar la resultante. Fíjense bien. Vamos a sacar una resultante en X y luego sacamos una resultante en Y. Fíjate bien, en X. En X está el 24 que apunta para la derecha y el 15 que está para la izquierda. Los dos se van a restar. Me daría 24 menos 15, ¿cierto? Y eso me va a dar 9. Ahora también hacia arriba hay uno que vale 20 y el otro que vale 7. 7 hacia arriba, 20 hacia arriba, se van a sumar. Sería 20 más 7 y esto me daría 27, ¿cierto? Pero como nosotros sabemos, el eje X y el eje Y forman 90 grados. Y cuando forman 90 grados, se aplica Pitágoras, ¿cierto? Por lo tanto, la resultante aquí, ¿cuánto sería? Sería la raíz cuadrada de ¿cuánto? De 9 al cuadrado más 27 al cuadrado, ¿cierto? Ok. Pero algo más. Los dos son múltiplos de 9. Entonces, lo sacamos el 9 y me quedaría 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿cierto? ¿Y eso cuánto queda? 9 más 1, 10. Entonces, la respuesta sería 9 raíz de 10. Y esa sería mi solución, ¿ok? Entonces, ya sabe, primero giramos 5 grados los vectores, este ángulo se convierte en 16 y este ángulo se convierte en 37. Luego de eso se hace la descomposición rectangular. Sería uno hacia la derecha y el otro hacia arriba.
Como el triángulo es conocido, 7, 24, 25, ¿cierto? Este es el triángulo 3, 4, 5. Frente al 37 grados está 3K, el otro vale 4K y este vale 5K. Entonces, como K vale 5, reemplazo 3 por 5, 15, 4 por 5 sería 20. Luego de eso hemos sacado una resultante en X y una resultante en Y. ¿Cierto? En X sería 24 menos 15 sería 9 y en Y sería 20 más 7, 27, ¿cierto? Como el X y el Y forman 90 grados, automáticamente le aplicamos Pitágoras y llegaríamos al resultado 9 raíz de 10. En el problema número 45, igualito, dice que determine cuánto mide el valor de la resultante, ¿cierto? Muy bien. Nosotros observamos la figurita, y nosotros vamos a trasladar vectores. Nos conviene trasladar vectores. Por ejemplo, este vector de acá, yo lo puedo trasladar acá. ¿Se podrá o no se podrá? Sí se puede, ¿cierto? Ahí está, este vector entonces lo pasamos a este lado, ¿de acuerdo? Hay que ubicarse, ¿no? Obviamente son vectores en el espacio. Este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z. Es como que estamos en una habitación, ¿cierto? Acá hay un vector que va de esquina a esquina, ¿cierto? Este vector que lo estoy trasladando y por lo tanto aquí ya desaparece el vector, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Este vector que está en la base, acá en el piso, digámoslo así, este vector lo voy a subir y lo dejamos así. Fíjate, ¿te das cuenta? Ahí está. Entonces, aquí ha ocurrido algo interesante, mira, este vector ya desaparece, ¿cierto? Fíjate bien, ¿qué pasa con este vector palito, con este vector 2 palitos y con este vector 3 palitos? Forman un polígono cerrado, y si forman un polígono cerrado, su resultante ¿cuánto es? Simplemente es 0, ¿cierto? Ok, por lo tanto me quedarían dos vectores, me quedaría este vector y este vector de acá. Igualito, vamos a descomponer. Este vector de acá, este vector puntito, se descompone así, mira, de la colita, jalas uno hacia adelante y el otro hacia arriba, ahí va, sería uno hacia adelante y el otro hacia arriba, ¿cierto? Ahí está, mira, ¿te das cuenta? Entonces, este vector también va a desaparecer, ¿ok? Y ahora me quedaría este vector de acá. ¿Y este vector cómo se descompone? Vamos a llamarle vector dos bolitas, ¿cierto? Ahí está. Ese vector se descompone así, muchachos, miren. Sería uno hacia adelante, uno hacia la derecha y el otro hacia arriba. Lo importante es que empieces en la colita y termines en la cabeza del vector utilizando los lados del cubo. En este caso sería uno hacia adelante, uno hacia la derecha y el otro hacia arriba. ¿Te das cuenta? Como te dije en un comienzo, cuando tú descompones un vector lo puedes hacer de 2, 3, de 4 componentes, no importa. Entonces, este vector sería 1, 2. Este vector que está de esquina a esquina sería 1, 2, 3. Ahora sí, ¿qué me ha quedado? Este vector mide 4. Este vector mide 4. Este vale 4, este vale 4 y este vale 4, ¿cierto? Si tú te das cuenta, hacia adelante nos ha quedado 4, 4, o sea 8. 8 hacia adelante, ¿cierto? 8 hacia adelante. Hacia arriba nos ha quedado 4 y 4, ¿cierto? Sería también 8, ¿ok? Nos quedaría 8 hacia arriba. Y hacia la derecha nos ha quedado este vector de acá, que vale ¿cuánto? Ese vector que vale 4, ¿cierto? Y como tú sabes, estos ángulos ¿cuánto forman? Forman 90 grados, ¿ya? La resultante, ¿cuánto nos quedaría la resultante, muchachos? Claro, efectivamente. En este caso, como los tres vectores son perpendiculares, este está en el eje X, este está en el eje Y y este está en el eje Z, entonces le voy a aplicar Pitágoras a los tres. Sería 8 al cuadrado más 8 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Cuánto nos quedaría? Esto sale 64, más 64 son 128, más 16 son 144. Entonces nos quedaría raíz cuadrada 12 y esa sería nuestra solución al problema número 45. ¿Ok, muchachos? Bueno, chicos, con esto hemos concluido la primera semana de lo que es análisis dimensional y análisis vectorial. Queda de ustedes practicar, ya saben, tienen su libro, lean su teoría, que es muy importante, y de aquí hasta la próxima semana, que es el capítulo de cinemática. Todo en LT Class.